Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas de Radio Apóstol, anunciando su palabra en este programa que se llama Vida y Vida en Abundancia. Es una alegría poder estar en directo a través de este medio. Por primera vez siempre salimos en el audio, pero bueno, hoy vamos a salir en directo. Qué lindo que es porque es más cercano, ¿no? Cuando uno se siente que sale en directo es como que estamos más ahí, más cerca. Somos de Argentina, mi nombre es Eduardo y realmente es una alegría, como les decía, poder compartir esta hora de este programa llamado Vida y Vida en Abundancia. Acá en Argentina les cuento, está lloviendo, está con mucho frío, está lloviendo, pero son lluvias de bendiciones, las lluvias del amor de Dios. Y hoy quiero compartirles un tema que se llama el don de la fe, el don de la fe. El Señor siempre nos habla acerca de la necesidad de creer, de tener fe en Él. Crean en el Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, creer en la palabra de Dios, creer en su amor, creer en su misericordia. Por eso Él nos ha regalado ese don de poder creer en Él, para poder abrirnos a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Tan importante es la fe que dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero antes de seguir con este programa, vamos a invocar al Espíritu Santo, con esa oración que nos da la Iglesia y a través de la cual nosotros le pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, como dicen Romanos capítulo 8, versículo 26 y Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante, para que nos guíe, para que nos vaya dando la sabiduría, la luz, la docilidad, para poder ser buenos instrumentos de Dios para el prójimo, para el hermano. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo con la oración que nos da la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Y vamos a pedirle también a nuestra Madre, la esposa del Espíritu Santo, su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Qué bonita, siempre digo, la oración de la invocación al Espíritu Santo. Qué hermoso es poder decirlo del corazón, ¿no? Si ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Tanto necesitamos ser iluminados por el amor de Dios. Porque, como dicen Romanos en el capítulo 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Desde nuestro bautismo hemos sido hechos templos del amor del Padre y del Hijo. Y ese amor de Dios es un amor eterno, es un amor fiel, es un amor que llena, como dice San Agustín, todo vacío del corazón. Porque del amor venimos y el amor deseamos y anhelamos ir. Por eso el Espíritu Santo es un espíritu de adoración, de oración, de alabanza, ¿no? De gratitud, de fortaleza, de esperanza, de ánimo, de todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y por eso ahora vamos a compartir este tema, que justamente el Espíritu Santo, si hay algo que nos da, es el don de la fe, el don de creer firmemente en las promesas de Dios, en el Señor, en su palabra y en lo que nos enseña a través de la Santa Iglesia.
Para ello quiero ir a lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice lo siguiente. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan y la plena certeza de las realidades que no se ven. Vamos a repetir este versículo, es muy fácil acordarse. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. La plena certeza de las realidades que no se ven. O sea que la fe nos está diciendo que es la garantía de que de los bienes que se esperan. Es decir, la fe es una garantía. Por la fe nosotros tenemos la certeza, la seguridad total acerca de que todo lo que Dios nos ha prometido a través de las Sagradas Escrituras, todo lo que Dios habla a través de su palabra, todo lo que Dios nos dice a través de la enseñanza del magisterio de la iglesia, eso es totalmente cierto. Y en griego, cierto significa título de propiedad, es decir, es una garantía. Aquí no hay duda total, ninguna duda, hay una certeza total. Es una garantía de bienes, de cosas buenas para nuestras vidas, lo que se llaman las bendiciones de Dios, las bienaventuranzas, el buen porvenir de Dios, lo bueno de Dios para nuestra vida. Y dice que es la plena certeza de realidades que no se ven, pero porque no la veamos no significa que no existen. Por la fe creo en lo que Dios dice, por la fe creo en un Dios todopoderoso, por la fe creo que el Espíritu Santo está en mi corazón, por la fe creo que Jesús está vivo, presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, en la Santa Eucaristía. Por la fe creo que soy perdonado totalmente de mis pecados en el sacramento de la confesión, de la reconciliación, que actualiza ese poder redentor que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Por la fe creo en Dios. Por eso, más que creer en Dios, por la fe le creo ¿a quién? A Dios. Por eso la fe es una certeza, es una garantía interior que Dios nos da para que podamos creer en Él. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla acerca de este don de la fe. Porque todos tenemos ese don de la fe. Desde nuestro bautismo, esa fe fue sembrada en nosotros como una simiente, para que nosotros podamos crecer en la vida cristiana. Y Dios ha depositado en nosotros ese don, esa gracia, para que podamos creer en Él. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 150. Dice, la fe es ante todo una adhesión. La palabra adhesión significa pegarse, significa adherirse. Es una adhesión como personal del hombre, o sea, de cada uno de nosotros. Yo no puedo vivir, podríamos decir, de la fe de un hermano o de una hermana. Yo tengo que comenzar a vivir de la fe que he recibido desde mi bautismo. Por eso dice que es personal. Todos tenemos ese don como simiente, que es el don de la fe. Todos lo hemos recibido como simiente. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 3. Bueno, el numeral 150 del Catecismo de la Iglesia dice que la fe es ante todo una adhesión personal del hombre ¿a quién? Hacia Dios. Y es al mismo tiempo e inseparablemente el asentamiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Por lo tanto, aquí también vemos que la fe es un asentamiento, es decir, es una respuesta afirmativa a todo lo que Dios nos ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. El numeral 151 dice, para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel
que Él ha enviado, su Hijo amado. Una vez escuché de un sacerdote que dijo, el cristianismo no es creer en Dios. A ver si se entiende bien lo que él quiso decir y lo que yo interpreté. No es solamente creer en Dios, porque hay muchas religiones que creen en Dios, sino que es fundamentalmente creer en Cristo, como palabra eterna, como verbo encarnado, como camino, verdad y vida, como el único a través del cual podemos llegar al Padre. Es decir, el cristianismo es creer en Cristo. Por eso nosotros somos el pueblo de la nueva alianza. Y aquí lo reafirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 151. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel, con mayúscula, que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Eso lo dice en San Marcos, capítulo 1, versículo 11. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos. San Juan, capítulo 14, versículo 1. Creed en Dios y después que dice, creed también en mí. Creed en Dios, pero creed también en quién, dice el Señor Jesucristo, en mí. Por eso dice que cristianismo o la fe cristiana es creer en Cristo y en todo lo que Cristo se ha revelado a sí mismo y en todo lo que el Espíritu Santo nos revela de Cristo y en todo lo que la Iglesia nos enseña acerca como madre y maestra de Cristo. Esa es la fe cristiana. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. En San Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. O sea, Él es el que nos ha revelado. Y en San Juan capítulo 6, verso 46 dice, porque ha visto al Padre. Él es el único en conocerlo y en poderlo revelar. San Mateo capítulo 11 versículo 27. En el numeral 152, y aquí es donde justamente el Espíritu Santo nos ha puesto el don de la fe para creer, que no es un sentimiento, no es una emoción, y ya voy a hablar de lo que no es la fe, que muchas veces se confunde, porque, por ejemplo, aquí en Argentina decimos, yo creo que mañana va a llover o va a salir el sol. Es decir, ese creer no es el creer del cual habla la Biblia, no es el creer que nosotros rezamos en el credo. No, no es una posibilidad, sino es una afirmación total, sin duda. No hay duda, es una convicción, por eso es la certeza de realidades que no veo, pero sé que son así. ¿Por el don de qué? El don de la fe. Puedo ver con los ojos espirituales, con mi corazón. Por eso había un sacerdote que le preguntaron, Padre, ¿usted por qué cree? Y yo creo porque creo que creo. Creo, es un don, es una respuesta, también es un asentamiento de mi parte, pero fundamentalmente es un don. También vamos a ver que en la medida en que esa fe luego se va a ir desarrollando, por la gracia del Espíritu Santo y por nuestra docilidad al mover de ese Espíritu Santo, esa fe comienza a manifestarse también como un fruto. Y los frutos son una fe con obras. ¿Cuáles son esas obras? Aquellas que manifiestan la conversión. Por eso la fe y la conversión van totalmente unidas. Es decir, no puedo hablar de conversión si no tengo fe. Y no puedo hablar de fe sin que dé obras de conversión. Por eso, si no hay obras de conversión, no es una fe viva. Es decir, no es una fe que dé vida, la vida de Dios en nosotros. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Bueno, vamos al numeral 152. Dice, no se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su espíritu. Sin tener parte en su espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela
a los hombres quién es Jesús. ¿Quién es el que revela a los hombres quién es Jesús? El Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Y en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11, dice, el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Y Dios nos ha dado la fe para que podamos creer en Él. ¿No es maravilloso esto? A mí realmente esto me pone una alegría tan grande. Saber que es Dios mismo el que, como dice el Papa Francisco, y lo dice la palabra, tomó la iniciativa de amor. ¿Y cuál es esa iniciativa de amor? De darnos fe para poder creer en Él. Por eso la fe está en nosotros como una simiente, como una semilla, pero algunas veces está como dormidita, como si esa semilla no ha podido romperse todavía, no ha podido dar frutos. ¿Qué es lo que después vamos a ver en otro bloque? Ahora vamos a ir a un tema musical, lo que nos permite poder desarrollar y crecer en la fe. Porque la fe está, pero tiene que desarrollarse, tiene que ir creciendo. Dicen que las pruebas son el mejor alimento de la fe. Así como nosotros tenemos que ir a un gimnasio para desarrollar, como yo, estos músculos, también tenemos que saber que la fe se puede desarrollar y hay que sembrar esa fe como un grano de mostaza en el terreno para que dé buenos frutos. Entonces, ahora vamos a un tema musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.
tristeza y el dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Qué hermosa canción, qué hermosa alabanza, ¿no? Cuando dice, vienen con alegría, Señor, vienen cantando con alegría. Esa es la fe que nos lleva a vivir con alegría, con esperanza. Este mundo que tanto necesita de la alegría de los hijos de Dios, de los bautizados. Como nos decía la palabra hace poco, ser sal y luz, ¿no? Ser sal y luz. ¿Sal qué produce la sal? La sal produce sed. Y cuando una persona ve a otro con esa fe viva, con esa fe que refleja el amor de Dios en su corazón, le nace la sed de querer tener y vivir lo que esa persona vive. Entonces, cuando alguien entra en una parroquia, entra a una comunidad y nota esa alegría espiritual, esa alegría que viene de la gracia de Dios, esa alegría que nace de la fe, de la esperanza, de la caridad, las personas desean vivir esa alegría, como sucedía nos relata los Hechos de los Apóstoles con la primer comunidad cristiana. Dice que los miraban y decían, miren cómo se aman, miren, pero no era un acto de curiosidad, sino de asombro, de admiración. Y cuando el mundo ve a las personas bautizadas, a los que están dentro de una comunidad, vivir esa alegría, ese perdón, porque la fe nos lleva a perdonar, la fe nos lleva a la reconciliación, la fe nos lleva a la oración, la fe nos lleva a la evangelización, a la caridad concreta, a ser instrumentos, como decía San Francisco, de su paz, de su amor, de su misericordia, de la libertad de Dios. Esas personas, ¿qué van a querer más que conocer al Señor? Por eso la fe nos lleva a vivir con alegría y caminar con alegría, aún en medio de la prueba más grande que podemos pasar. Porque esa alegría no es algo emocional, sino que, como decíamos, es una certeza, que Dios ha puesto en nuestro corazón y que nos hace sentir que aún en medio de la dificultad, en medio de la tormenta más grande, Dios está ahí, Jesús está ahí, el Señor está con nosotros. Como dice en Filipenses, en el capítulo 4 en adelante, no se angustien por nada porque el Señor está cerca. Esa es la fe que nos hace tener la seguridad de la cercanía de Dios, del Señor en nuestro caminar. De sentir que el Salmo 23, que dice que aunque pase por oscuras quebradas, no temeré, porque sé que tu cayado, que sé que tu bastón me infunden confianza, que tu bondad, tu misericordia me acompañarán a lo largo de mi vida. Y a lo largo de nuestra vida, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, sabemos que pasamos por momentos lindos, momentos altos y momentos bajos, momentos de consolación y momentos de desolación. Por eso a mí me gusta muchísimo esta canción y qué lindo es cantarla como una vivencia, ¿no? Es decir, canto lo que estoy viviendo y vivo lo que estoy cantando, ¿no? Es decir, vienen con alegría y eso se nota. El espíritu de cada uno de nosotros percibe la alegría espiritual que se refleja, por ejemplo, en la vida de los santos y de tantos santos y santas que hoy están caminando por el mundo, ¿no? Dando testimonio vivo de una fe viva, no de una fe muerta, testimonio vivo de una fe viva. Me acuerdo una vez de un sacerdote que de un retiro aquí en una provincia de Argentina, Córdoba, que decía en una de sus enseñanzas la importancia de tener un encuentro vivo con un Dios vivo. Y San Juan Pablo II hablaba de ese tema y decía, y eso por la fe lo podemos vivir, dice, que era necesario tener un encuentro con el Señor, fíjate vos lo que decía, de ojos abiertos y corazón palpitante. Fuerte, ¿no?
fuerte, ojos abiertos y corazón palpitante. Eso nos da la fe, que a su vez hace que tengamos más fe. Bueno, vamos al numeral 153, que nos dice el Catecismo de la Iglesia, que nos habla acerca de las características de la fe. Y dice que la fe es una gracia, es decir, es algo gratuito, es algo que Dios nos da como un regalo, como un don. Ya había hablado un poquito de eso. Dice, cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. San Mateo, capítulo 16, versículo 17. La fe es un don de Dios. ¿Qué es entonces la fe? Es un don de Dios. La fe que nos lleva a creer en Dios, creer en su Hijo, creer en el Espíritu Santo, creer en lo revelado en su palabra, creer en lo que a través de la Santa Iglesia el Señor nos sigue enseñando y revelando, creer en todo lo que el Señor nos enseña y nos marca como un camino de vida espiritual y de un camino hacia el cielo, un camino de santidad. Eso es, en definitiva, la fe. Qué grande que es nuestro Dios maravilloso que nos ha regalado ese don. Por eso no es tener fe en la fe, sino que la fe podríamos decir que es como un medio para conectarnos con el corazón de Dios. Es decir, la fe no es por mi fe, sino la fe puesta en quién. Ahí está el tema. Porque muchas personas se remiten solo a la fe. No, la fe es un medio de gracia sobrenatural que Dios nos ha dado para que podamos establecer una comunión, una unión común con Dios. Por eso dice que aquel que ora, dice en la palabra, debe creer que Dios lo escucha. Porque muchas personas no rezan, porque muchas personas no le piden, no le dan gracias, porque no creen o no tienen activada esa fe que les lleve a creer que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que responde, que hay un Abba Padre, que hay un Señor, dador de vida, el Espíritu Santo, que hay el Señor camino, verdad y vida, Jesús. Es decir, no les falta eso. Por eso, qué importante es poder en algún momento, ¿no es cierto?, establecer un encuentro, ya sea en una comunidad, leyendo todos los días la palabra de Dios, palabra de la liturgia, participar ahora, como estamos vía online, de la Santa Misa. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe nace por el oír, y el oír la predicación, y la predicación en virtud de la palabra de Cristo. Fuertísimo. Romanos 10, 17 es un medio para que esa fe no dice que viene, sino que nace, porque ya está. Pero cuando uno escucha la predicación, por eso hay que oír y oír y oír, como decía alguien, somos un poquito duros, tenemos que oír, oír y oír. La predicación de la palabra de Dios, la predicación en virtud de la palabra de quien, virtus es fuerza, en virtud de la palabra de quien, de Cristo, la fe nace. Por eso, escuchar la palabra de Dios, participar de estudios bíblicos, orar con la palabra de Dios, leer todos los días la liturgia de la palabra que nos da la Santa Iglesia como alimento espiritual, el pan de la palabra, poder participar, aunque sea espiritualmente, del pan de la Eucaristía, son todos medios maravillosos para que la fe pueda crecer, dando pasos pequeños de fe en nuestra vida diaria. Pequeños pasos de fe hacen que cuando lleguen los momentos en que nuestra fe tiene que ser como probada, de fe probada, habla la palabra de Dios, ya estamos fuertes, porque en lo pequeño hemos dado pequeños pasos de fe. En los detalles, hemos dado pequeños pasos de fe. La oración, la palabra de Dios, la vida sacramental, el estar unidos en una comunidad de personas de fe,
aviva, potencia, podríamos llamar, nuestra fe. Por eso es importante la comunidad orante, la comunidad, estar unido en comunidad con otros hermanos, con otras hermanas. Por eso la canción que dice, vienen con alegría, no dice voy con alegría, vienen con alegría. Estar injertados en el cuerpo místico que es la iglesia. Eso nos ayuda a crecer la lectura de la vida de los santos, de las santas. Nos ayuda muchísimo, muchísimo, porque nos inspira, ¿qué es lo que inspira? A dar pasos de fe. Y dijimos que por la fe nosotros podemos decirle sí al Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, he aquí, Señor, envíame a mí, como dijo el profeta. Es decir, por la fe, dice San Pablo, es nuestra victoria. Es el escudo en Efesios capítulo 6. Dice que el escudo contra los dardos incendiarios del enemigo, que es la fe. ¿Por qué? Porque los escudos tenían un ungüento, y ese ungüento era el Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando viene la tentación por la fe, que hace que mi amor a Dios es más fuerte, pueda decirle no a esa tentación. Me acuerdo cuando yo era chico, había una canción que dice, si la duda viene a tu corazón, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Eso es el escudo de la fe, esa es la fe. Por eso la fe hay que alimentarla, hay que fortalecerla, hay que activarla y cada día tenemos gran oportunidad para hacerlo. Cuando alguien, por ejemplo, pasó algo, nos hirió, activo la fe, tomando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, y ahí hago la buena batalla de la fe, que decía San Pablo, perdonando, creyéndole al Señor. Y creerle a Dios es creer en lo que su palabra nos dice, lo que su palabra nos revela. San Juan capítulo 14, versículo creo que 21, si mal no recuerdo, pero en el capítulo 14 seguro, también por la fe le estamos demostrando nuestro amor a Dios. Por eso dice, todo aquel que me ama, escucha mi palabra y la pone en práctica. Vamos a seguir avanzando. En el numeral 153 dice que la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. O sea, infundida, es decir, es algo que Dios nos infunde, nos establece, podríamos decir, coloca dentro de nuestro ser. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta, por eso nos primorea en el amor, y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu, con minúscula del Espíritu humano, y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Qué riquísimo este texto, esta porción del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 153. Yo creo que es prácticamente para hacer una jornada, un encuentro de reflexión, de meditación, de sacarle el jugo espiritual, lo que este numeral 153 está hablando. Algunas veces por ahí lo leemos muy rápido, pero qué bueno sería detenernos, ¿no es cierto? Por eso creo que hay dos libros fundamentales, entre muchos otros libros maravillosos que tenemos en nuestra iglesia, y te incentivo y nos incentivamos hoy que tenemos tantas herramientas para poder escuchar o leer bibliografía católica acerca de los temas de la fe, el catecismo de la iglesia, la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, esos son como los dos libros para mí de cabecera. Entonces yo acá veo algo maravilloso, dice que la fe es un don, es una virtud sobrenatural, pero que es infundida por Él. ¿Para qué? Para dar respuesta a Dios, para poder creerle a Él, para que los ojos del Espíritu se abran. Es fuerte esta expresión, como que algunas veces como que está cerrado, pero que se abran y que sintamos el gusto, que no sea una carga, que no sea bueno, un cumplimiento, un miento cumplo. Me gustó mucho una vez esa expresión que un hermano en un retiro
en una enseñanza dio. Dijo el cumplimiento, ¿no? En el sentido de miento y cumplo, como que lo estoy haciendo, pero no del corazón. En cambio, por la fe, el Señor nos da el gusto de aceptar y creer la verdad de Dios. La fe es un acto humano también, numeral 154. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente también que humano. Siempre hablamos de la gracia y de nuestra colaboración con la gracia. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas, ya que en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela, y entrar así en comunión íntima con Él. En resumidas palabras, en hacerlo Señor de nuestras vidas. Es imposible, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos vivir el señorío de Cristo en nuestra vida si no es por la fe. Porque la fe nos lleva directamente a un sí a su voluntad. Y creer que su voluntad es lo mejor que yo puedo vivir. Creer que su voluntad es el mejor camino que yo puedo caminar. Y eso se llama ¿qué? Conversión. La conversión es un cambio en la manera de pensar, metanoia, en la manera de sentir, en la manera de ser, por el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, yo ya muero, crucifico mis propios deseos, mi propia voluntad y acepto los deseos y la voluntad de Dios. Por eso, hágase en mí según tu palabra. Pasamos al numeral 155 y luego vamos a un tema musical que dice así: en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Este es un punto fundamental, no solamente la inteligencia, sino también la voluntad, el área volitiva. ¿Qué es la voluntad? Es esa fuerza que nos da, esa fuerza de impulso para poder realizar algo que está en nuestra mente, en nuestros deseos. Muchas veces personas que tienen sueños, que tienen deseos, que tienen muchas ganas de hacer cosas, pero no tienen voluntad, no tienen esa fuerza para poder concretizar aquello que quieren hacer. Pero por eso dice que en la fe, la inteligencia, no solo, sino que la voluntad hace que se concretice las cosas, cooperan con la gracia divina. Es decir, Dios, Apocalipsis 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Mira, primero mira, es decir, nos demos cuenta, no tengamos los ojos cerrados. Mira que estoy a la puerta, el Señor está ahí a la puerta. Mira que estoy a la puerta. ¿Y qué hace el Señor? Y llama. ¿Quién es el que quiere entrar? Aquel que llama. Una persona, cuando está golpeando una puerta, nos está mostrando el deseo de entrar. Qué hermoso. El Señor, por eso dice que Él nos amó primero. Es decir, Él es el que toma la iniciativa. Dice: mira que estoy a la puerta. Y no es cualquiera el que está en la puerta. Por eso la fe no nos hace creer en algo, sino en alguien. Y dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta. Y ahí está lo que dice el numeral 155. Es decir, con mi inteligencia y mi voluntad tengo que ir y abrir la puerta. O sea, colaborar con la gracia de Dios. Y eso se llama apertura del corazón, que creo también es una gracia de Dios que tenemos que pedir mucho a través de la oración de intercesión, a través del Santo Rosario, pedir que si hay un corazón que está endurecido, muchas veces los corazones se han endurecido porque han tenido experiencias muy negativas en el área afectiva, en el área emocional, en su propia vida. Me acuerdo una vez que me decía un joven en un retiro: a mí me cuesta muchísimo, Eduardo, poder abrirme a Dios Padre, porque mi realidad diaria de vida es que he tenido
una experiencia muy negativa y dolorosa con mi papá. Por lo tanto, claro, psicológicamente actuaba como un mecanismo de defensa, de cerrarse, y por lo tanto le era muy difícil poder relacionarse con Dios Padre cuando él con su propio papá tuvo una experiencia tan dura, ¿no? Tan difícil. Y bueno, ahí hubo que hacer, ¿no es cierto?, todo un proceso oracional en donde Dios fue obrando como dice la levadura en la masa, y bueno, luego él pudo, una vez que, como dice Salmo 147, versículo 3, el Señor sana los de roto corazón y venda sus heridas, él pudo abrirse a Dios Padre, pudo establecer ese vínculo del corazón y reconocer a Dios Padre, Abba. No todos somos iguales, no todos somos iguales y cada uno tenemos también nuestras propias experiencias de vida y eso también hay que tenerlo muy en cuenta en todas las situaciones. Dice, creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Bueno, mis hermanos, vamos entonces ahora a escuchar un nuevo tema musical y volvemos en un ratito con este programa Vida y Vida en Abundancia. Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Recién este canto decía, alabaré, 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 ¿a quién? A mi Señor. Y también cuántas enseñanzas podemos tener de las canciones. Hay que saber que estas canciones no han sido escritas así en un momento determinado, sino muchas son testimonio de experiencias maravillosas con Dios. Dice, alabaré, alabaré, ¿no? Es como un acto, como decíamos recién, de la voluntad y de la inteligencia. Alabaré a mi Señor.
como diciendo no por mis sentimientos o mis emociones, sino la fe no está relacionada con la emoción y los sentimientos, como decía Hebreos 11:1, es una certeza, es una garantía, es una convicción, es un don, es una gracia que Dios ha sembrado dentro de nosotros y nosotros también tenemos que colaborar y decirle creo a Dios. En esta situación, en esta circunstancia, como dice, solo Dios basta, decía una santa, ¿no? En una oración preciosa. Le creo a Dios, solo Dios basta, sé que Él está, lo creo, lo reafirmo. Y qué bueno es algunas veces también decirnos estas palabras de fe, nos ayuda mucho, por ejemplo, recordar algún que otro versículo bíblico que nos ayude a que esa fe sea como despertada, ¿no? Porque todos pasamos por situaciones muchas veces no gratas, por situaciones que nos hace mover toda nuestra casa. Pero ahí nos damos cuenta en dónde ha sido edificada nuestra vida, si en cimiento o sobre arena. Por eso, cuando nuestra vida espiritual ha sido sembrada sobre una fe llamada emocional, una fe no genuina, no una fe madura, una fe inmadura, cuando vienen los vientos, cuando vienen las tormentas, lo más seguro es que se caiga. Y por eso muchas personas lamentablemente no pueden perseverar en el camino de la fe. Por eso es importante, yo siempre pienso en esos tiempos de consolación. Había un sacerdote español que decía que nosotros somos como una esponja, tenemos que decir en términos españoles, hay que esponjarse, hay que llenarse de Dios para que cuando venga el Getsemaní, o sea, la prensa, cuando seamos prensados en ese momento pueda salir esa gracia que ya está dentro de nosotros. Y decimos, esos momentos difíciles ahí es donde fluye, por decirlo de una manera más gráfica, lo que ya estaba en nuestro corazón. Por eso, tiempos de consolación y tiempos de desolación. Dice, alabaré a mi Señor. Y uno podría pensar, el que escribió esta canción lo dice en un momento en donde está muy bien, muy contento, muy feliz. No sabemos. Pablo y Silas, Hechos capítulo 16, verso 25. Pablo y Silas dice que oraban cerca de la medianoche. Oraban y cantaban las alabanzas, y en el libro del pueblo de Dios, en la traducción del libro del pueblo de Dios, que es una de las, me gusta mucho esa traducción, dice las alabanzas de Dios. ¿Qué hacían ellos? En lugar de quejarse, en lugar de enojarse, oraban y cantaban. Cantaban y oraban. ¿Qué? Las alabanzas de Dios. Los otros prisioneros escuchaban. Ellos no podían hacer lo que hacía Pablo y lo que hacía así, la comunidad. Estaban juntos. Nos ayuda mucho también eso. Estar en comunidad. Juntos, dos. Cuando dos o más están reunidos en mi nombre. O sea, estamos hablando de, en lo natural, ellos dos. Pero ¿qué hacían ellos? Oraban y cantaban las alabanzas de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Bueno, entonces fe es confianza en Dios, creerle no solamente en Dios, porque hay personas que uno dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. No es creer en Dios, sino creerle a Dios y creerle a Jesucristo, a su Hijo, como dice su palabra, el enviado del Padre. Palabra, verdad y vida. Segundo, fe es colaborar con esa gracia. ¿Cómo? A través de nuestra obediencia a su voluntad. El fiat, el hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, Señor. Hágase en mí lo que tú quieres. Por eso uno le puede pedir al Señor, le reza, pero siempre, Señor, hágase tu voluntad. En nuestra iglesia no andamos que decretamos, que declaramos. No. Eso no existe. El Padre nuestro, hágase tu voluntad. Jesús orando en el monte, en el Getsemaní, ¿no? Señor, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Siempre aceptando. Fe es aceptar la voluntad de Dios. Eso es fe. Y por lo tanto, fidelidad a su eterno amor. La fidelidad al eterno amor está totalmente vinculado y relacionado con la fe. Por eso las tentaciones que Dios permite son pruebas para nuestra fe. Y ahí somos probados. Y una vez escuché algo muy interesante. Dios conoce cuál es nuestro nivel de fe.
pero yo no conozco cuál es mi nivel de fe. Muchas veces creemos y decimos, no, yo ya tengo mucha fe. Pero cuando llegan esos momentos, ahí nos damos cuenta hasta qué punto mi fe está crecida, está desarrollada, está fuerte. Por eso, gracias Señor, por esos momentos que permitís para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Y es ahí donde está mi colaboración con la gracia. Ahí nadie puede decidir por otra persona. Ahí tenemos que decidir nosotros mismos. Ahí es donde nosotros vamos a abrir la puerta del Señor que la está golpeando o la mantenemos cerrada. Eso ya depende de nosotros. Por eso la fe no es un sentimiento, vuelvo a repetir, no es una emoción, sino que también es una decisión que involucra toda nuestra persona. Espíritu, alma y cuerpo. Hay personas que dicen, yo tengo una fe muy en el alma, pero el cuerpo... Por eso dice que la fe nos lleva a amar al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. O sea, al Señor no se le puede decir yo le amo, le soy fiel solo con la mente. No. O solo con el alma, pero el cuerpo, no, con el cuerpo, con el alma y con la mente. No es un 10, un 40, un 30, un 60, es un 100%. Hay que llegar a ese punto. Es que tu sí sea sí y que tu no sea no. No un sí que es no y un no que es un sí. Y ya vamos a ir finalizando un poquito más para seguir hablando sobre el tema de la fe. Por eso dice en Romanos 10, 9, 10, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir justicia y con la boca se confiesa para conseguir salvación. Y aquí nos está hablando del corazón, que es lo más íntimo, y de la boca, que es lo más externo. Es decir, no creo en el Señor con el corazón, pero no lo vivo. No, la fe tiene que ser vivida, la fe tiene que ser concreta. La fe nos impulsa a actuar conforme a lo que creemos, cambiando nuestra forma de vivir. Si no, sería una ideología o una creencia, pero no una fe viva. ¿Cómo podemos crecer? Rápidamente. Primero, dando pasos de fe. Segundo, conociendo más al Señor. Cuanto más intimidad, comunión y conocimiento tenemos del Señor, más le amamos y más confiamos en Él y más tenemos fe. Por lo tanto, por la oración personal, la oración comunitaria, la oración litúrgica. No debe pasar un solo día sin tener mis momentos de calidad de oración. La palabra de Dios, Romanos 10, 17, a través de los sacramentos, que son efusiones privilegiadas del Espíritu Santo, uniéndonos a hermanos de fe viva, y también tenemos una unidad con hermanos de fe viva y nuestros amigos del cielo, los santos y las santas de nuestra iglesia. La lectura, por eso, la vida de los santos. Esos son los caminos que nos pueden llevar a crecer en la fe y sobre todo el rezo del Santo Rosario, pidiendo a María, que ella que es el modelo perfecto de la fe, nos ayude a que nosotros podamos vivir con su intercesión también nuestra fe, meditando cada uno de los misterios. La experiencia con el Señor nos da más fe, más certeza. Como decía en el último programa, sentirlo más el amigo de nuestras vidas. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe aumenta el fuego del amor de Dios en mi vida, ya que me permite abrir mi corazón más a su presencia, a su obrar, a su actuar poderoso, amoroso en mi vida. La fe produce un intenso deseo de adherirme, como decía el catecismo, a Dios, a Él, a su voluntad, para que podamos decir, como San Juan Bautista, que es necesario y sentir que es una necesidad, que yo disminuya y que Él crezca, y poder decir, como San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El fruto de una fe viva es la conversión, una auténtica y sostenida conversión. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, hemos llegado al final de este programa.
realmente ha sido una alegría poder compartir a través de este medio este tema del don de la fe. Un gran abrazo fraternal del corazón desde aquí de Argentina para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias.